Fumar es una de las conductas más estudiadas en la historia de la neurociencia moderna. Y no es casualidad. El tabaco, o más específicamente la nicotina, tiene la capacidad de alterar el funcionamiento del cerebro de manera profunda, rápida y sostenida. Millones de personas en el mundo encienden un cigarrillo sin imaginar que, en ese instante, están modificando temporalmente el equilibrio químico de su mente. Pero, ¿qué ocurre exactamente dentro del cerebro cuando fumas? Desde la primera inhalación, la nicotina, una sustancia psicoactiva presente en las hojas del tabaco, entra en los pulmones y en cuestión de segundos llega al torrente sanguíneo. Desde allí viaja hasta el cerebro, atravesando la barrera hematoencefálica con una velocidad sorprendente. En apenas 7 a 10 segundos, la molécula alcanza las neuronas. Este tiempo es incluso más rápido que el efecto de una inyección intravenosa. Cuando la nicotina llega al cerebro, se une a receptores específicos llamados receptores nicotínicos de acetilcolina, NACHR. Estos receptores, como su nombre indica, normalmente responden a la acetilcolina, un neurotransmisor natural involucrado en funciones esenciales como la atención, la memoria y el control muscular. Pero la nicotina engaña al cerebro. Al unirse a esos mismos receptores, los activa de manera artificial, provocando una serie de reacciones químicas en cadena. El resultado inmediato es la liberación masiva de dopamina en el núcleo accumbens, una región del cerebro conocida como el centro del placer o circuito de recompensa. La dopamina es el neurotransmisor que te hace sentir bien, el que te da esa sensación de satisfacción, calma o placer después de realizar algo positivo, como comer, reír o abrazar a alguien. Cuando fumas, ese mismo circuito se activa, creando una sensación de bienestar rápido y placentero. Pero el cerebro no es ingenuo. Cada vez que se libera dopamina artificialmente, empieza a registrar el patrón fumar igual a placer. Y cuanto más se repite este ciclo, más fuerte se vuelve la conexión entre el acto de fumar y la sensación de recompensa. Este proceso se llama refuerzo positivo y es la base de todas las adicciones. Con el tiempo, el cerebro se adapta. Los receptores de acetilcolina comienzan a desensibilizarse, es decir, se vuelven menos sensibles a la nicotina. Entonces, para alcanzar el mismo nivel de placer o calma, necesitas fumar más. Este es el mecanismo central de la tolerancia. El placer ya no proviene del cigarrillo en sí, sino del alivio del malestar que aparece cuando el cerebro se queda sin nicotina. Cuando pasas varias horas sin fumar, los niveles de dopamina bajan, los receptores dejan de estar estimulados y el cerebro comienza a enviar señales de alarma. Ansiedad, irritabilidad, dificultad para concentrarte, incluso tristeza. Estos son los síntomas de abstinencia. El cerebro ha aprendido que necesita nicotina para mantener el equilibrio químico, aunque sea un equilibrio falso. La nicotina también afecta a otros neurotransmisores. Aumenta la liberación de norepinefrina, lo que incrementa el estado de alerta, de serotonina, que modula el humor, y de endorfinas, que producen una leve sensación de analgesia. Por eso, muchos fumadores sienten que un cigarrillo los calma y los enfoca al mismo tiempo. Es una combinación de estimulación y alivio. Sin embargo, lo que en realidad está ocurriendo es un juego químico de engaños y compensaciones. Una de las áreas más afectadas por la nicotina es la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones, el autocontrol y la planificación. Fumar repetidamente altera su funcionamiento, reduciendo su capacidad para resistir impulsos. Por eso, muchos fumadores saben racionalmente que deberían dejar el hábito, pero su cerebro emocional, dominando el circuito dopaminérgico, gana la batalla una y otra vez. El hipocampo, encargado del aprendizaje y la memoria, también participa. La nicotina puede mejorar temporalmente la atención y la consolidación de recuerdos, lo que da la falsa impresión de que fumar ayuda a concentrarse. Pero ese efecto es breve y superficial. Con el tiempo, la exposición crónica daña las redes neuronales relacionadas con la memoria y el aprendizaje, reduciendo su eficiencia. Otro punto crucial está en el tálamo, una estructura que actúa como una estación de retransmisión sensorial. La nicotina altera su funcionamiento, cambiando la forma en que el cerebro procesa los estímulos externos. Por eso, fumar puede hacer que los sonidos, olores y sensaciones se asocien con placer o tranquilidad. En otras palabras, el cerebro no solo se vuelve adicto a la nicotina, sino también a los rituales que la acompañan. El café de la mañana, la pausa del trabajo, la charla con amigos. Este fenómeno se conoce como condicionamiento ambiental.
Las señales externas, un lugar, una hora, una persona, se convierten en disparadores del deseo de fumar. Es la razón por la que muchos exfumadores recaen al visitar sitios donde solían fumar. El cerebro no olvida esas asociaciones fácilmente. Las conexiones sinápticas que las sostienen pueden permanecer activas durante años. Con el tiempo, la exposición prolongada a la nicotina produce cambios estructurales en el cerebro. Los estudios de neuroimagen muestran una disminución en el volumen de materia gris en regiones como la corteza orbifrontal y el hipocampo, además de una alteración en la densidad de receptores nicotínicos. El cerebro se reconfigura literalmente para depender de la nicotina. Pero la historia no termina ahí. Cuando una persona decide dejar de fumar, el cerebro inicia un proceso de desintoxicación y adaptación que puede durar semanas, meses o incluso años. Durante los primeros días, la caída de dopamina y serotonina provoca irritabilidad, ansiedad y cambios de humor. El cerebro, acostumbrado a recibir recompensas artificiales, se siente vacío. Sin embargo, poco a poco comienza a restablecer su equilibrio natural. Entre las 2 y 3 semanas sin fumar, los receptores de acetilcolina empiezan a normalizarse, el sistema dopaminérgico se ajusta y las sensaciones de placer vuelven a depender de experiencias naturales. Una comida, una conversación, un logro personal. Este proceso se llama recalibración del sistema de recompensa. Después de unos meses, los niveles de dopamina y serotonina se estabilizan y la plasticidad cerebral permite que las conexiones relacionadas con la adicción se debiliten. Es como si el cerebro comenzara a podar los caminos viejos para abrir espacio a nuevas rutas neuronales. Dejar de fumar, entonces, no solo es una decisión de voluntad, es un acto de regeneración cerebral. La ciencia también ha descubierto que el cerebro de los exfumadores puede alcanzar niveles de actividad similares a los de personas que nunca fumaron, especialmente si se mantiene una vida activa y saludable. El ejercicio físico, por ejemplo, estimula la liberación natural de dopamina y endorfinas, ayudando a reemplazar el circuito de recompensa artificial por uno auténtico. Curiosamente, el cerebro no olvida del todo la adicción. Incluso años después, una sola exposición a la nicotina puede reactivar los circuitos dormidos. Por eso se dice que una persona exfumadora nunca deja de ser vulnerable. La memoria adictiva queda latente, esperando un detonante. El tabaco también altera la percepción del tiempo y la ansiedad. Los fumadores desarrollan un patrón neurológico de recompensa inmediata. Cada cigarrillo refuerza la idea de que el alivio o el placer deben llegar rápido. Este hábito debilita la capacidad del cerebro para tolerar la incomodidad, fomentando la impulsividad. En otras palabras, fumar enseña al cerebro a buscar gratificación instantánea, una conducta que puede extenderse a otras áreas de la vida. El impacto no termina en lo químico. La exposición crónica a los componentes del humo de tabaco, más de 7.000 sustancias, muchas de ellas tóxicas, afecta la oxigenación cerebral. Las células nerviosas reciben menos oxígeno y nutrientes, lo que reduce la eficiencia sináptica. Esto explica por qué los fumadores tienen mayor riesgo de deterioro cognitivo, enfermedades neurodegenerativas y envejecimiento cerebral prematuro. Pero al mismo tiempo, el cerebro es resiliente. Su capacidad de recuperación es impresionante. Estudios con resonancia funcional han demostrado que tras un año sin fumar, las áreas del cerebro implicadas en la atención, la memoria y el control emocional muestran una actividad más equilibrada. Es como si el cerebro, una vez liberado de la nicotina, respirara de nuevo. La clave está en entender que la adicción al tabaco no es un defecto de carácter, sino una adaptación biológica. El cerebro se adapta a lo que repite. Si repites el hábito de fumar, refuerzas las redes adictivas. Si repites el hábito de no fumar, refuerzas las redes de autocontrol. La neuroplasticidad no distingue entre lo bueno y lo malo, solo responde a la repetición. Y ahí está la esperanza, porque así como el cerebro se volvió adicto, también puede aprender a liberarse. El proceso es el mismo, solo que en dirección opuesta. Construir nuevas conexiones, fortalecer la recompensa natural y entrenar la paciencia. Comprender esto cambia la manera en que vemos la adicción. Deja de ser una lucha moral y se convierte en un proceso de reeducación cerebral. No se trata solo de dejar el cigarrillo, sino de enseñar al cerebro a vivir sin él. En Neurovital creemos que la mente es un sistema increíblemente adaptable. Fumar no define quién eres, solo refleja una etapa en la que tu cerebro buscaba alivio rápido. Pero tu mente tiene la capacidad de reprogramarse, de reconstruirse y de recuperar su equilibrio.
Cada vez que eliges no fumar, estás enseñando a tus neuronas a una nueva lección, que la calma, el placer y la felicidad no vienen del humo, sino de ti. Hasta la próxima.